Bueno, entonces, bienvenidos todos a una nueva sesión de nuestras charlas de Así lo hacemos de Ciromax. ¿Sí? Hoy día tenemos la suerte y tenemos el privilegio de estar con un buen amigo, Felipe Aguirre. Felipe es dentista de la Universidad de Chile, especialista también en radiación oral de la misma universidad. Hoy día trabajando, como supe recién, 100% en Clínica Orema, donde es también tiene su curso de odontología digital, que ya tienen cuántos, como Cuatro. cuatro ya versiones. Felipe es mentor de Dead Space Sirona en la parte de CEREC y también de Vita. Es un muy estudioso de los materiales, un giro sin tornillo de la odontología digital, ¿sí? Así que nada, es un privilegio salir para acá. Qué bueno que pudimos hacer la charla, tenía muchas ganas de escucharte, así que estoy muy ansioso de escucharla. Es algo que no, es algo que para mí es nuevo, así que voy a estar muy atento y espero que todos saquen el provecho que hay que sacarle a esta charla. Así que nada, Felipe, como dice Daniel Sousa, el show es tuyo. Muchas gracias. Agradecerle a Ciromax y a Dentsply Sirona por la invitación. Espero cumplir las expectativas. Y empecemos. El tema de hoy día es preparaciones, parámetros del software y el diseño con el fin de optimizar el rendimiento del fresado CAD/CAM. Nos vamos a orientar principalmente a resultados buscando con la fresadora de CEREC. Yo trabajo prácticamente casi todo mi quehacer en odontología chairside, por lo que la fresadora, la MCXL, la MCX, es a lo cual está orientado esta charla. Sin embargo, todo lo que vamos a ver podría ser aplicado para cualquier fresadora, para la fresadora de laboratorio también, porque lo que quiero es unir el quehacer clínico, lo que nosotros hacemos, y si nosotros sabemos que esto va a ser fresado eventualmente, tener las mejores condiciones en nuestro trabajo, en lo que hacemos como dentistas, para que el fresado sea lo mejor posible, ¿ya? Si de paso somos nosotros dueños de la fresadora, con mayor razón vamos a tener una ganancia adicional. Los cursos que estamos dando, ya espero retomarlos, es dentro de la organización que hemos creado, Chairside Dentistry, y parte de lo que vamos a hablar y hartos contenidos sobre materiales y un montón de cosas, los pueden encontrar en Instagram, y también después pueden comunicarse conmigo a través del Instagram de Chairside Dentistry. Ahí les dejo el nombre de la cuenta para que lo sigan. Entonces, ya entrando en materia, la primera discusión y lo que se nos critica o el problema que nos vemos envueltos a los que hacemos ontología digital es, pucha, pero ¿sabéis qué? Inyectado es mejor, o inyectado queda más lindo, o ¿sabéis qué? Lo inyectado va a andar mejor. ¿Cuál es el problema? Nosotros tenemos que dividir esta comparación en ciertos aspectos. En cuanto a costo, no tenemos competencia. El costo de inyectar es excesivamente menor que todo el aparataje para poder fresar una restauración. Y ahí no podemos competir. Las competencias del operador, ya sea el técnico dental, o el laboratorista o el dentista, que va a hacer la manufactura de la restauración, son competencias tremendamente complejas, ¿ya? Y tremendamente complejas, un técnico que va a tener mucha experiencia para que no le pase lo que ustedes ven aquí. Se fijan que todos los márgenes están absolutamente chipeados, ¿ya? Y un operador inexperto haciendo cerámica prensada puede obtener estos resultados. ¿Qué es lo que pasa con nosotros como operadores inexpertos de CAD/CAM? También, y también se nos van a fracturar restauraciones finas cuando estamos fresando. Vamos a obtener bordes chipeados, y hoy día el principal objetivo es proveerles a ustedes información para que esto no les pase. Tiempo. Hay estudios que demuestran que el tiempo de manufactura, cuánto demora uno en obtener una restauración fresada y una restauración prensada, es extraordinariamente menor en el ambiente CAD/CAM, ¿ya?
y precisión. Y acá quiero detenerme. Es más preciso la resolución de margen o de adaptación interna de una restauración fresada versus una prensada. Empecé a buscar información. Yo tengo harta experiencia con hartos papers y a varios de ustedes también hemos comentado, a los que nos conocemos, y hasta el 2019 toda la información que yo tenía presentaba esto. Pucha, ¿sabéis qué? Puede que haya alguna diferencia, sin embargo, los resultados clínicos son aceptables para ambos. Por lo tanto, daría lo mismo en términos de resolución de margen y nitidez de margen, que eso finalmente se traduce en ajuste y adaptación y pronóstico protésico finalmente, daría lo mismo uno u otro, se obtienen los mismos resultados. Ojo, que durante muchos años se criticó al CAD/CAM y especialmente al CEREC que la cuestión no ajusta, que la cuestión no adapta, ¿ya? Y eso, hemos hablado un montón de veces sobre el tema de la flecha y el indio, digamos. Acá, acuérdense que prensar requiere un operador, un laboratorista experimentado. Y acá, muchos de nosotros estamos haciendo ontología CAD/CAM aprendiendo a medida que vamos avanzando. Por lo tanto, obtener resultados así de finos requiere tiempo y requiere entrenamiento. Siguiendo después, buscando más evidencia, llegué a nuevos papers y empezaron a aparecer un par de papers ahora del 2019 y 2020, donde fíjense que ya no es una diferencia menor y que la adaptación o los márgenes abiertos empiezan a ser importantemente menores en la ontología CAD/CAM versus lo prensado. Y aquí otro paper del 2020 concluye que la tecnología del proceso influye directamente en el ajuste marginal y esto es a favor de la tecnología CAD/CAM. Por lo tanto, estamos en un punto de inflexión en el cual la evidencia ontológica hasta hace un año nos mostraban que no habían diferencias significativas. Y ahora los papers que están empezando a aparecer en 2020 nos dicen que ya esta balanza se empieza a cargar a favor de CAD/CAM. ¿Y por qué? Porque la tecnología sigue avanzando, ¿ya? Y la tecnología que envuelve a todos los sistemas de prensado y esos materiales, entre comillas, quedan estancados, digamos. No van a seguir evolucionando. Sin embargo, la resolución de las cámaras intraorales, los protocolos detallados, la fineza de los materiales, etcétera, eso va a seguir evolucionando para obtener cada vez mayores resultados en CAD/CAM. Entonces, si nosotros hacemos un pequeño brief de cómo enfrentamos la ontología digital y especialmente en el ambiente de CEREC o también InLab, nosotros pasamos una primera etapa en la cual vamos a elegir un material para hacer una restauración, ¿ya? Y acá quiero ser bien enfático en decir que uno cuando realiza una preparación, la preparación debe estar enfocada al material que ya elegí. Y uno elige ese material según las condiciones del caso clínico. Entonces, no es lo mismo una preparación para un feldespato, para un disilicato de litio, para circonio. Por lo tanto, la preparación tiene que estar enfocada al material. Y la elección del material va antes de empezar a preparar. Luego uno toma una impresión, hace el diseño y finalmente talla. Hoy día lo que quiero mostrarles es cómo cada una de estas partes del proceso influye directamente en la última etapa, que es la del fresado. Y como ya les dije, vamos a enfocarnos principalmente en las estrategias de fresado y todo lo que nosotros conocemos en la ontología chairside, de la MSX o la MSXL, perdón. Entonces, empezando por el material, ¿qué tenemos que saber de los materiales? Hay una propiedad que no se habla mucho que se llama maquinabilidad, ¿ya? Y los materiales CAD/CAM, los bloques CAD/CAM, tienen cada uno una maquinabilidad distinta. ¿Qué es esto? Es la precisión del corte de fresa en el bloque en zonas sensibles de adaptación marginal. Por lo tanto, no es lo mismo tallar o fresar un disilicato de litio, tallar un circonio,
tallar un material híbrido o tallar un feldespato. La máquina va a tener distintos procesos o distintos protocolos de fresado según el material. Y por eso cuando uno elige en el CEREC qué va a hacer, lo primero que hace es elegir el material. ¿Qué va a determinar esto? Que si nuestro margen va a estar bien definido, si vamos a tener chipping en esos márgenes, y eso clínicamente al final se traduce en un mejor ajuste marginal y una estabilidad en la línea de cementación a largo plazo. Fíjense aquí la maquinabilidad de un material híbrido como en AMIC versus un feldespato, ¿ya? Tallando exactamente lo mismo, ¿ya? Y este borde de serrucho aserrado va a entrar la corona, probablemente la vamos a cementar, va a ser cementable, digamos. Sin embargo, no vamos a tener ese ajuste y eso va a estar rellenado por cemento y eso hace más inestable en el tiempo el material. El material de lujo en cuanto a poder fresar márgenes finos son los materiales híbridos, ¿ya? Y los híbridos, tenemos el Tetric K, del CeraSmart, pero el que yo encuentro personalmente que se lleva todos los premiados, digamos, es Enamic, puesto que es un material que es cerámico. Es cerámico con un relleno de feldespato. Los otros son, es cerámico con un relleno de polímero. El resto son polímeros con un relleno de cerámico. Este es un material ácido sensible, por lo tanto es la única cerámica de altísima maquinabilidad. O sea, vamos a poder obtener resultados de margen como estos con un feldespato que es Enamic. Sin embargo, los materiales de cerámicas de vidrio, sea reforzada con disilicato de litio, con circonio, como sea el IMAX o el Celtraduo, Suprinity, otros, o el feldespato común y corriente, digamos, que es un excelente material, van a tener una peor maquinabilidad. Por lo tanto, vamos a encontrarnos con bordes, cuando queramos tallar bordes finos o cuando queramos exigirle a la fresadora, nos vamos a encontrar con este resultado, que no es lo que queremos. Parte del objetivo de hoy día es mostrarles cómo obtener resultados óptimos lo mejor posible en estos materiales de pobre maquinabilidad. Hay un estudio lanzado en 2018 que es dramático, ¿ya? Y de esto no se habla mucho. Fíjense qué es lo que hicieron acá. Tallaron 15 coronas, tanto en IMAX, en disilicato de litio, y en Enamic este híbrido, partiendo con una fresa nueva, la número 1, y sucesivamente hasta la fresa número 15. Nótense que lamentablemente el desgaste de la fresa a medida que uno va utilizando y fresando sucesivamente distintas coronas, la adaptación marginal de la restauración va empeorando, tanto para los híbridos y tanto para el disilicato de litio, una cerámica de vidrio, ¿ya? Por lo tanto, y si al disilicato de litio después le aplican el proceso el firing, digamos, el cristalizado, este ajuste aún empeora más. Por lo tanto, nos vemos ante una inestabilidad y poco predecible el resultado de lo que estamos realmente fresando a nivel de márgenes, ¿ya? Y vamos a obtener excelentes resultados con fresas nuevas, pero no tan excelentes cuando ya llevamos más de 10 o 15 fresados, ¿ya? En promedio, una fresa o un juego de fresas de MCXL puede fresar perfectamente 25 a 35 restauraciones. Eso significa que en la última camada de restauraciones estamos obteniendo resultados que no son tan buenos como los que nosotros podemos pensar que estamos teniendo. Por lo tanto, ojo con la mantención de los motores, el cambio adecuado de fresa, la lubricación es tremendamente importante para que esta fresa se vaya gastando lo menos posible. Entonces, cada tanto vamos a ir cerrando y algunas ideas fuerzas que quiero ir instalando, que la primera es, a medida que se gastan las fresas, perdemos resolución de fresado en cerámicos y en los híbridos. Y esto entonces es independiente de la maquinabilidad que tengamos del material, ¿ya?
Entonces tenemos que estar conscientes de que nuestras fresas nuevas van a entregarnos mejor resolución que fresas usadas. Por lo tanto, no podemos abusar nunca de fresas usadas. Entonces, en fresadoras de 4 ejes, ¿cómo hacer que el fresado sea más preciso y más eficiente? Estas son las fresas que nosotros usamos habitualmente, ¿ya? La Stepboard 12 o S, que es la más ancha, la 12 que es un poquito más finita, y la fresa cilíndrica. Recién hablábamos con Daniel que las nuevas fresas que van a venir, la nueva generación de talladoras en la Prime Mill, van a ser rectas, planas, sin este escalón. Y eso tiene una razón de ser en la cual lo vamos a ir, a mi juicio, una excelente noticia, digamos. Y vamos a ir viendo las consecuencias de tener estos escalones en nuestro sistema de fresado. Si nosotros fresamos una restauración, sea un onley, una corona, sea una carilla, ¿ya? Tenemos dos porciones. El intaglio, que es la parte interna que va a tener contacto con el cemento y la preparación, y la cara externa que da la anatomía, que es la superficie que debe ser terminada, ¿ya? Habitualmente, la fresa step va a ser la encargada de tallar la cara interna, y la cylinder pointer va a ser la encargada de tallar la parte anatómica, la parte externa, ¿ya? Y esto es como funciona habitualmente, y nosotros, si apretamos Enter, Enter, Enter y seguimos hacia adelante, así es como va a fresar la MCX o la MCXL. Hay algo que tenemos que tener muy claro. El eje de inserción que el software que está instalado en el software para la restauración coincide obligatoriamente con el eje de las fresas, ¿ya? Cuando se actualizó de 4.5 a 4.6, si mal no recuerdo, se cambió algo en el software de CEREC en el cual antes era obligatorio pasar por la elección del eje de inserción, y eso se automatizó, ¿ya? A mi juicio es un error, porque lo que uno puede ganar eligiendo a conciencia el eje de inserción es muchísimo, y es parte de lo fundamental que vamos a ver hoy día, ¿ya? Porque es el eje de inserción protésico el que determina cómo se va a relacionar la fresa con la cara interna del intaglio, y cómo se va a relacionar la fresa con el tallado de la cara externa. Y hasta ahora, cuando uno sigue adelante, delimita los márgenes de la restauración y solicita un diseño en el software, el eje de inserción queda dentro de las partes automáticas y uno le echa para adelante solamente, teniendo la opción de poder cambiarlo. Por lo tanto, hoy día, lo que quiero traerles como algo fundamental es que la preparación es tremendamente importante para un resultado de fresado. Y la preparación tiene dos grandes ejes, que son la nitidez del margen y el eje de inserción, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que ser conscientes del eje de inserción, no solamente cuando estamos eligiendo la etapa de diseño en el software, si es que lo elegimos y nos saltamos la parte automática, digamos, sino que cuando estamos tallando, cuando estamos preparando, debemos ser conscientes del eje de inserción protésico. Acá les traigo un ejemplo con un caso realizado en modelos, un caso de un molar, es lo que hacemos habitualmente, un periférico. Fíjense como aquí el objetivo terapéutico de hacer un molar, ¿ya?, es poder devolver anatomía, devolver función, pero ojo, aquí tenemos una ausencia de papila, una tronera abierta, y en un diente que pasó por caries proximal, pasó por una incrustación, pasó por otra incrustación y terminó en una corona como esta, hace rato que perdió la cresta ósea interproximal y perdió esa papila. Por lo tanto, pretender, ¿ya?, que esto va a estar, la tronera va a estar rellena con tejido blando es una utopía, es algo que raramente pasa. Entonces, terapéuticamente, quienes tenemos que ir a suplir ese espacio donde antes había tejido blando es nuestra corona. ¿Para qué? Para obtener
un pronóstico protésico adecuado y un pronóstico periodontal en el cual el paciente no tenga impacto alimenticio o el menor posible, ¿ya? Por lo tanto, el objetivo terapéutico es crear no un punto de contacto, sino un área extensa de contacto lo más cercano a cervical posible. Y solo de esa manera el paciente va a poder vivir con esa corona de manera tranquila. Ahora, para lograr esto, el tallado tiene que ser a conciencia en cuanto al eje de inserción. ¿Para qué? Para que nosotros podamos obtener finalmente un área de contacto amplia. ¿Por qué? Porque si no hacemos eso, y si nos desviamos levemente, y pueden ser 5, pueden ser 10 grados de desviarse, el resultado final, dado el eje de inserción de nuestra preparación, puede ser este. Y habitualmente nos pasa. Y habitualmente la propuesta del diseño que nosotros obtenemos es con un punto de contacto que está bastante elevado, ¿ya? Está sobre el tercio medio hacia oclusal. Y por más que nosotros queramos darle un punto de contacto más cervical, no lo vamos a obtener, ¿ya? Porque cuando dejamos que el software elija automáticamente el eje de inserción, lo hace según la preparación. Y si nuestra preparación está levemente inclinada, no va a haber manera que nosotros podamos llegar a cerrar esa tronera. Y esto va a representar una zona de disconfort tremenda para el paciente. Y en algunas oportunidades me ha tocado tener que repetir restauraciones y coronas por este problema, estando bien ajustado, está viendo bien el color, estando todo bien, excepto que está tremendamente abierto, ¿ya? Entonces, finalmente el objetivo es poder fresar tomando en consideración los puntos de contacto, ¿ya? Y acá es como finalmente, acá tenemos otro ejemplo en un anterior. Este sería aquí a su izquierda el eje de inserción automático de un contacto proximal, ¿ya? Y así es como la preparación, que este es un modelo ideal, el modelo ideal que viene con el CEREC de Ivoclar. Tomo esta impresión, el eje de inserción automático me posiciona de esta manera, pero resulta que con esta realidad yo voy a tener un contacto proximal bastante incisal y voy a perder un cierre y voy a tener un triángulo negro. Sin embargo, fíjense, la misma preparación que no es 100% paralela, tiene leve convergencia de sus paredes, va a permitir jugar levemente con el eje de inserción, teniendo prácticamente nulas zonas de rebaje, si se fijan, pero yo ya puedo visualizar la cara proximal del vecino. Cuando yo puedo entrar a cerrar ese espacio de manera efectiva con mi restauración. Acá tienen otro ejemplo en el cual el eje de inserción automático dado por el CEREC en un caso real, ¿ya? Fíjense que la cara proximal de este molar yo no la puedo ver. Sin embargo, si yo roto levemente con el eje de inserción manual el caso, prácticamente sin generar zonas de rebaje, ¿se fijan? Voy a poder ver ahora esta zona y voy a poder entrar para cerrar esa tronera donde no tengo papila. Y el resultado clínico de eso a posteriori es tremendamente mejor. Ahora, otra inclinación. Recién hablábamos de inclinación del eje de inserción en términos laterales, digamos. Ahora, en términos antero-posteriores, ¿qué repercusión puede tener esto? Fíjense, si yo tengo un eje de inserción axial, ¿ya? Eso significa que el eje de inserción va a ir en el eje mayor de la corona. Mi restauración va a estar posicionada en el bloque de esta manera. Si yo tengo un eje de inserción oblicuo en el cual inclino mi eje de inserción para ver mayor cara vestibular, la corona va a estar inclinada dentro del bloque.
Por lo tanto, no sé si les ha pasado que van a fresar algo y pueden mover la corona en este sentido o la pueden rotar, pero si la quieren inclinar, no la van a poder inclinar, porque esa inclinación de la restauración en el bloque depende de cómo ustedes eligieron o cómo el software eligió de manera automática el eje de inserción. Eso es tremendamente importante, ¿ya? Por lo tanto, la elección del eje de inserción determina cómo va a estar dispuesta su restauración en el bloque, en el futuro. Ahora, este caso en particular, si ustedes van a hacer un bloque policromático, el temido efecto bandera, en el cual se ven las distintas capas de colores, es absolutamente mitigado por inclinar el eje de inserción. Y acá en este caso, de acá abajo, con un eje de inserción oblicuo, ustedes van a acceder a que haya un degradé absolutamente suave entre las distintas capas policromáticas de un bloque, ¿ya? Por lo tanto, aquí, hacer un eje de inserción oblicuo en sentido antero-posterior, eso significa de 30 a 45 grados exponiendo la cara vestibular de su eje de inserción, van a poder mitigar los efectos del efecto bandera de un bloque policromático. Ahora fíjense esto, lo que yo les decía. La fresadora de 4 ejes ya se dispone de tal manera, y es de 4, esta es la gran diferencia entre una fresadora de 4 y una de 5 ejes, en que la de 4 ejes, las fresas que corresponden al eje de inserción que uno eligió, están en ángulo recto con el bloque, siempre. El bloque va a poder girar de esta manera. Las fresas se van a poder mover, pero el bloque jamás va a poder hacer esto, porque el bloque se va hacia adelante, hacia atrás, gira, las fresas hacen este movimiento y tallan. El bloque jamás se va a poder inclinar. Por lo tanto, esa inclinación es la que ustedes determinan en el momento de elegir su eje de inserción. Dicho esto, cuando ustedes eligen un eje axial, sabiendo que la fresa step es la que realiza el fresado de la cara interna, fíjense que se utiliza todo el lado de la fresa, ¿ya? Porque recuerden que la fresa va paralela al bloque, no paralela a la restauración. Y en este caso, nosotros vamos a estar utilizando toda la superficie de la fresa. Imagínense el momento en que ustedes tienen que cortar una o retirar una corona antigua. Ustedes no van con la punta de la fresa, sino que van usando la zona lateral de la fresa. Porque si desgastan la punta de la fresa dejó de funcionar inmediatamente, ¿ya? O sea, toda la fuerza y toda la pérdida del corte de la fresa, si ustedes van de punta, se desgasta inmediatamente. Si van con la zona lateral, van a tener un corte eficiente. Aquí es exactamente lo mismo. El corte se hace eficiente con la fresa step si ustedes realizan un posicionamiento de su restauración, ya sea corona, ya sea incrustación, ya sea carilla, en el cual toda la fresa va realizando el desgaste. Lo mismo pasa con la cara externa. Si el eje de inserción es oblicuo, recuerden que la fresa va paralela al bloque. En este caso, quien va realizando el desgaste es la punta de la fresa, ¿ya? Y bajo este concepto, la fresa les va a durar no los 30 bloques, digamos, no los 35 bloques, les va a durar 10 o 15 como máximo, porque les va a acusar que la punta, que es la que está haciendo el trabajo, ya no es capaz de desgastar. Por lo tanto, el eje de inserción oblicuo, ¿ya?, determina un fresado con la punta de la fresa, con mayor estrés de la porcelana, tremendamente importante. La posibilidad de tener algún grado de fractura o algún problema en la porcelana es mayor, más aún si estamos fresando restauraciones delgadas. Y obviamente mayor desgaste de la fresa. Entonces, idea fuerza. Ver la superficie proximal vecina permitirá cerrar la tronera al elegir el eje de inserción, ¿ya? Es una decisión clínica que tiene que estar de la mano con una preparación adecuada, ¿ya? Si ustedes no son capaces
o sea, si su eje de inserción protésico de su preparación no les permite ver la cara proximal del diente vecino, ese espacio jamás lo van a cerrar. Porque aunque lo agranden después con el diseño, lo van a tener que retirar cuando quieran asentar la corona. ¿Ya? Segunda idea de fuerza, un eje de inserción oblicuo desgastará la punta de las fresas poniendo en riesgo el fresado. Sin embargo, uno de los beneficios que trae esto es que minimiza el efecto bandera en una restauración de bloque policromático. Y acá lo más importante, un eje de inserción axial hace eficiente el fresado, desgasta menos fresa y libera el estrés del bloque. Recuerden lo que hablamos sobre que la preparación tiene dos grandes ejes. Uno es eje de inserción y otro es el margen. Acá les traigo solamente este paper, ya bastante antiguo, del 2012, en el cual para restauraciones cerámicas CAD/CAM contrasta tres terminaciones: un chamfer angosto, un chamfer más amplio y el hombro recto redondeado. Por maquinabilidad del bloque cerámico, obviamente la mejor resolución, el mejor cierre, el menor gap se va a producir si es que nosotros tallamos un hombro recto redondeado. ¿Ya? Y eso es lo que afirma este paper. ¿Ya? Con eso cerramos en cuanto a cómo la preparación podría llegar a influir en el fresado posterior. La impresión óptica. Aquí la impresión vamos a tener cámaras de mayor o menor resolución. Obviamente andan dando vuelta unas cuantas PrimeScan. Omnicam es la gran mayoría del mercado hoy en día, ¿ya? Pero Bluecam y Redcam también ahí tienen que andar hartas dando vueltas, ¿ya? Y esta es la guía de preparaciones del 2003, ¿ya? Para CEREC 3D. Esto hace harto tiempo. Sin embargo, los problemas que se presentaban ahí siguen estando exactamente iguales, ¿ya? Si nosotros realizamos una impresión con mayor o menor resolución, ¿ya? Y hay algún tipo de defecto o espícula en nuestra preparación, la impresión va a ser capaz de captarla perfectamente, ¿ya? Resolución en nuestras cámaras tenemos de sobra para captar cualquier imperfección del sistema. Cuando nosotros vayamos a diseñar, el diseño puede saltarse y ajustar de manera íntima cualquiera de estas espículas o imperfecciones en nuestra preparación. ¿Dónde se produce el problema? En que nuestra fresadora va a ser incapaz de tallar esa forma, ¿ya? Porque la fresa encargada de tallar esta zona va a ser la fresa step. Y una protuberancia en la preparación no puede ser menor al calibre de la fresa step, ya que la fresa estará obligada a espaciar perdiendo el ajuste, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros estemos tomando impresión, ¿ya? Antes de llegar incluso al prep check, recuerden que el prep check es una vez que uno marcó el margen, una vez que eligió o hizo que el software eligiera el eje de inserción, ahí va el prep check. La gracia es poder chequear nuestra preparación de estas cosas que son infresables mientras estamos tomando la impresión en el preview y poder verla directamente ahí, de manera de poder corregir, cortar y volver a impresionar de manera óptima y así no andar perdiendo tiempo, ¿ya? Entonces, la preparación para una restauración CAD/CAM es más sensible que la confección de una restauración de cera perdida, como sería inyectada, porque nosotros fresando no podemos reproducir estas espículas o estas zonas tan finitas. La impresión óptica debe ser la primera prueba de ajuste, ¿ya? Antes de llegar al prep check, ¿ya? Entonces, nosotros hacemos una prueba de ajuste pensando en lo que va a poder fresar, ¿ya? La doctora Bambach dijo esto hace 2 sesiones atrás, digamos. Uno fresa y talla según lo que va a poder ser fresable por la talladora. Eso con respecto a la impresión. Diseño, y aquí nos vamos a centrar un rato más, estamos bien con la hora. Diseño y material. A grandes rasgos, los materiales los podemos clasificar en 4 grandes grupos. Los feldespato,
caballo de batalla de todos nosotros, los que hacemos todo el día esto. El feldespato es un material tremendamente noble y por velocidad, por calidad, por capacidad de fresado, por estética, yo creo que es insuperable hasta ahora, ¿ya? Luego tenemos los híbridos, en el cual recuerden que solamente Enamic es un feldespato relleno con polímero. El resto son polímeros con refuerzo de cerámica, ¿ya? Dicho en fácil, Enamic es cerámica y el resto son plástico, ¿ya? Son polímeros. Sin embargo, el grupo de los híbridos tiene una excelente maquinabilidad. Después están los silicatos, que en términos de maquinabilidad andan bastante similar, o los podemos encasillar en el mismo grupo junto a los feldespatos. Ya tiene una pobre maquinabilidad. Y después está el circonio, que es un grupo totalmente aparte, porque el fresado es en seco, es con otras fresas. Acá es un material tipo talco comprimido, digamos, que es muy fácil de ser fresado, muy blando, y más aún, recuerden que cuando nosotros fresamos una restauración en circonio, esta en el proceso de sinterizado reduce su tamaño en alrededor de un 37%. Por lo tanto, si nosotros queremos tallar algo fino, o una preparación en filo de cuchillo, cuando eso la fresadora lo talla, es mucho más grande. Ya, por lo tanto, no se requiere una resolución tan finita de fresado cuando se trabaja con circonio, porque la restauración es más grande. El mejor comportamiento óptico lo vamos a tener hacia la izquierda, y eso se ve contrarrestado con una mayor resistencia mecánica hacia el lado derecho. Dicho esto, según los manuales de los fabricantes de cada uno de los materiales y según los programas automáticos que vienen en nuestro software del CEREC, cuando nosotros elegimos un material u otro, a grandes rasgos, el grosor mínimo de una pared en feldespato va a ir en torno al 1.5-2 milímetros. En híbridos y en silicatos eso ya se reduce a 1 milímetro, y en circonio podemos obtener menores grosores. Recuerden que estamos tallando grande para que después esto se achica. Y la resistencia obviamente da para tener mínimos grosores en circonio, ¿ya? Pero estos son a grandes rasgos los números que nos propone el sistema y los fabricantes como grosores mínimos. Cuando ya nos afinamos hacia el margen, el sistema ya nos permite ir achicándonos un poco, y debido a la maquinabilidad de los híbridos, el grosor de borde, de margen, que es perfectamente tallable sin que la máquina nos dé una alarma de grosor mínimo. En los híbridos es de 0,3, silicato es de 0,5, perfectamente un filo de cuchillo en circonio, y de 0,8 en feldespatos, en el cual, como tenemos una menor maquinabilidad y una resistencia menor que el silicato, tiene que ser mayor, ¿ya? Y de aquí va de la mano un poco lo que vimos del paper de la terminación del hombro recto redondeado. El hombro recto redondeado es exactamente esto, es obtener un grosor en la zona del borde del margen de al menos unos 0,6, 0,8, para asegurar un fresado que sea homogéneo, que sea predecible, que no se chipee por la baja maquinabilidad del material feldespático. Pero ¿qué es lo que nosotros queremos llegar, y lo que yo pretendo mostrarles hoy día? Es cómo lograr restauraciones finas, delgadas, de 0,5, de 0,3, en materiales cerámicos sin obtener resultados o problemas en cuanto al chipping o a la baja maquinabilidad. Y acá tenemos un caso en el cual, fíjense, esto es feldespato de 0,5, perfectamente bien tallado, con todos sus márgenes, ¿ya? Y esto es tallado en una MCXL, y no con fresas extra finas, esto es tallado con las fresas normales, ¿ya? Para un caso como este, nótense la belleza del feldespato como un material de una terminación bastante natural. Lograr casos como esto también es en feldespato. Este es un feldespato ya estirando el cuento, digamos, a lo mínimo posible, de 0,3.
¿ya? Con una resolución de margen lo mejor posible que se pudo obtener con 0,3 para esta carilla en el sector anterior. Maquillada en boca, esta es la foto recién cementada, por eso está bastante inflamado toda esta zona. Y acá ya en nanodisilicato de litio, grosores de 0,4. Y poder llegar a tallar restauraciones que son lo que el mundo de el disilicato de litio prensado dice que lo fresado no puede realizar, pero sí se puede. Entonces, para comenzar a obtener estos resultados, lo primero que tenemos es que ajustar nuestros parámetros, ¿ya? Los parámetros vienen seteados de fábrica según el material que nosotros elegimos, en un principio de la sesión del CEREC. Cuando ya terminamos de delimitar, elegimos el eje de inserción lo más axial posible, hicimos el prep check para ver que nuestra preparación cumple con lo mínimo que nos exige el sistema, y nosotros solicitamos el siguiente paso para una propuesta, es ahí donde nosotros tenemos que ajustar los parámetros. Vamos a recibir la primera propuesta del CEREC, pero si uno sigue diseñando, ¿ya? Y tiene la anatomía, ve punto de contacto, un montón de cosas, y después quisiéramos ver los parámetros de la restauración, vamos a perder todo lo del diseño, ¿ya? Entonces eso me pasaba bastante frecuente, que quería cambiar un parámetro, cambiaba el parámetro, ponía a editar restauración, y me recalculaba la restauración y todo el trabajo que había hecho en esa restauración previamente lo perdí. Entonces, lo primero que hay que hacer, una vez que uno delimita, obtiene la primera propuesta, ajusta parámetros y luego que te recalcule según los parámetros que ya modificaste. Primer parámetro a ajustar. El espaciador del cemento, ¿ya? Acá la literatura dice que para restauraciones cerámicas CAD/CAM, el rango en el cual nos podemos mover de manera tranquila es entre 50 y 150 micrones. ¿Por qué? Porque en este rango vamos a obtener mayor fuerza, ¿ya?, de todo el sistema cuando ya está cementado, ¿ya? Mayor resistencia de la carilla o la restauración ya cementada. Con mayores grosores vamos a tener menor resistencia adhesiva y menor resistencia de la restauración completa. Bajo 50 o ya entre 50 y 80 corremos el riesgo de que el asentamiento tenga algún grado de dificultad, ¿ya? En general a mí me gusta manejar el espaciador alrededor de 100 o 90, ¿ya?, que me permita un asentamiento muy adecuado, bastante fácil, y el espacio adecuado para el cemento y la mejor resistencia posible de acuerdo a lo que dice la literatura. Ajustar el grosor mínimo radial. Y acá es donde nos vamos a encontrar con grosores bastante mayores a los 400 micrones, ya para todos los materiales. Ya puede llegar a 0,8, puede llegar a 1, puede llegar a 1,5, incluso en el feldespato. Sin embargo, nosotros podemos bajar la alarma de grosor mínimo a los 400 micrones, al 0,4 de milímetros, si seguimos las indicaciones de lo que vamos a hablar a continuación, ¿ya? Para hacer predecible un tallado fino, tenemos que ajustar algunas cosas que siguen a continuación. El primero, que es el más importante, es esto que viene con un candadito. Y ese candado hay que abrirlo, ¿ya?, porque viene bloqueado, y conscientemente tenemos que cambiar el grosor del borde. El grosor del borde es un engrosamiento adicional por fuera del margen, creando un hombro a propósito en la zona marginal, ¿ya? Y eso viene generalmente alrededor de 50 micrones, y así es como se talla habitualmente, digamos, con un micro hombro de 50 micrones. Lo que yo les recomiendo es aumentar esto a 150 a 200 micrones, ¿ya? De manera de que vamos a propósito a generar un hombro, el cual obviamente no vamos a dejar después de la restauración definitiva, pero para
el momento de fresar es fundamental tenerlo para evitar el chipping. Otra cosa es el ángulo de rampa del margen, en la cual lo tenemos que llevar al máximo posible, que es 75, de manera de que este hombro produzca un quiebre lo más evidente posible para entender en la restauración. Aquí estamos hablando de micras, digamos, estamos hablando de algo muy pequeñito, de poder visualizar a dónde está este hombro que nosotros aumentamos de manera artificial, digamos, por fuera de nuestra línea de terminación, ¿ya? Tener este ángulo de rampa lo hace que tengamos un ángulo lo más visible para su posterior remoción. Entonces, si nosotros diseñamos la misma carilla teniendo los ajustes de fábrica o modificando los ajustes que les acabo de mostrar, nuestro diseño va a tener estas diferencias. Y fíjense acá cómo se puede evidenciar claramente en la pantalla este hombro artificial adicional. Y el poder tallar esto es extraordinariamente seguro y predecible. Tallar esto cuando estamos en 0,4, 0,3, incluso 0,5, 0,8, puede que en un material cerámico, ya sea disilicato de litio o feldespato, se nos chipeen los bordes. ¿Ya? Fíjense esto en nanodisilicato de litio. Esto es Amber Mill de la casa coreana Haas. Acá tengo la ampliación y fíjense la resolución del tallado del margen. Si no hubiese hecho esto de aumentar el grosor del borde, todo este margen estaría chipeado. Les recomiendo un video de James Clean. Él tiene su canal en YouTube y ahí pueden ver, son videos bastante cortos. Obviamente por los cursos completos hay que pagar aparte, pero las pequeñas cosas que muestran en los videos cortos dan mucha información. Les recomiendo este video, Onicam and Bluecam Parameter Margin Thickness, en el cual él habla específicamente de esto. Y ojo que es un video de hace 8 años, lo que les estoy mostrando no es información nueva, ¿ya? Y aquí él detalla y da algunos ejemplos de cuánto aumentar. Ya él incluso aumenta por sobre los 200, 250 micrones el grosor del hombro este. Ahora lo que les quiero traer es algo bastante importante, porque en el mundo CAD/CAM lo que yo les estoy diciendo que hagan es creen ustedes un hombro artificial, pero es exactamente lo mismo que se hace en el mundo del prensado, en el cual ese margen finito de filo de cuchillo o de 0,3 o de 0,2 que nosotros vemos en las restauraciones prensadas, cuando fueron manufacturadas en la etapa de la cera, eso fue engrosado para que posteriormente, cuando la restauración ya está cristalizada, en el caso de CAD/CAM, o sale del horno, eso es removido manualmente con gomas. O sea, hay un ajuste manual del margen a posteriori, ¿ya? Y eso es el estándar para todos los cerámicos, ya sean CAD/CAM o ya sea inyectado, ¿ya? Por lo tanto, esto es algo que nosotros, los que hacemos ontología chairside, no hacemos porque no tenemos esa información o porque nadie nos enseñó a hacerlo, ¿ya? Pero para obtener esos márgenes finitos en cerámicas, bajo ninguna de las dos maneras de hacerlo, o inyectado o CAD/CAM, vamos a obtenerlo si no engrosamos el margen, para después, una vez que el material esté terminado o en su etapa de terminación, removerlo. Idea fuerza, el grosor del margen se asegura en los parámetros antes de diseñar. Y luego se rebaja manualmente una vez fresado. Para el disilicato de litio o Celtra o Superinity, yo les recomiendo que cristalicen primero la restauración y luego remuevan esto porque van a obtener mayor resistencia y un mayor dominio para que en esta remoción finita, que ojalá lo hagan con lupas o con algún grado de magnificación,
puedan darle terminación a sus márgenes finos de la mejor manera posible. Otro aspecto que les quiero comentar es ya en la etapa de manufactura, que es el ajustar la posición del vástago. Y acá lo que viene por default, lo que nos muestra el sistema, cómo posiciona la restauración, obviamente es lo más eficiente para gastar menos fresa y para que el tallado sea más rápido. Sin embargo, cuando estamos tallando restauraciones finas, la posición del vástago es tremendamente importante. Yo no les miento, he quebrado muchas restauraciones mientras están siendo talladas por el problema del posicionamiento del vástago. Porque si el vástago está posicionado, por ejemplo, aquí en la zona vestibular, no sé si entienden aquí el posicionamiento, acá estamos viendo en el eje de inserción la restauración. Este es el intaglio de la carilla, esta es la cara vestibular y aquí está la zona palatina. Cuando nosotros hacemos una restauración fina, queremos que sea fina ¿dónde? En vestibular. Por lo tanto, el vástago en la zona vestibular va a ser en la zona más delgada. Los 0,3 o 0,4 que nosotros le estamos exigiendo en la restauración está en esta zona. Por lo tanto, mientras se esté tallando, y especialmente en las últimas etapas, cuando todavía está el vástago y todavía sigue fresando el intaglio o los márgenes o lo que sea, toda la tensión de las fresas sobre lo que queda de cerámica se va a concentrar en esta parte más delgada, ¿ya? Por lo tanto, tenemos una alta posibilidad de fractura en nuestra restauración. Lo que yo les recomiendo es que ustedes lleven y roten la restauración. Ojo, que el eje de inserción no se ve modificado. ¿Se fijan? Sigue siendo el mismo eje de inserción. Lleven el vástago a la zona de mayor grosor. Ahora, ¿dónde es esa zona de mayor grosor? Generalmente se da en la zona de la línea de reflexión. La línea de reflexión es donde la cara vestibular se transforma en cara proximal, ¿ya? Y en esa zona vamos a tener generalmente el mayor grosor de cerámica. Si la llevamos a la zona proximal estricta, como también uno puede programar el software para que te proponga que el vástago salga por proximal, ahí lo que vamos a intervenir es nuestra zona de punto de contacto, ¿ya? Entonces lo que nosotros luchamos en nuestro diseño para que todos los puntos de contacto queden perfectos, resulta que después le metemos un vástago que tenemos que estar cortando a mano, ¿ya? Y más encima, generalmente la zona proximal en carillas, en restauraciones finas, también es tremendamente delgada. Entonces dejar en proximal o en vestibular el vástago es un mayor riesgo de fractura de la restauración. Entonces esta posición oblicua sobre donde debiese ir la línea de reflejo de la restauración es la más segura para fresar estas restauraciones donde le estamos exigiendo el máximo a nuestra fresadora y a nuestro material. Entonces, para evitar fracturas, posicionar el vástago en la zona más gruesa de la restauración. Ya para terminar, lo último que les quiero mostrar es sobre el famoso overmilling o el sobretallado, ¿ya? Recuerden que la cara interna es tallada, el intaglio es tallada por la fresa step. Y esta fresa step tiene este escalonado y tiene una punta la cual es cuadrada. Entonces, si nosotros quisiésemos fresar una superficie que sea redondeada, que sea homogénea, es muy difícil que esta fresa logre hacerlo con eficiencia, ¿ya? Y probablemente tenga que, para poder llegar a tallar algunas zonas, tenga que abrirse camino y sobretallar retirando más material y espaciando zonas que nosotros no queremos que estén espaciadas. Pero esto es lo que hace habitualmente el software del CEREC cuando nosotros seguimos adelante. Y esto es lo que pasa. Aquí exactamente el mismo caso. Fíjense como la propuesta para ser fresado nos presenta estos socavones en la cara interna. Que cuando estamos fresando una corona o una carilla que tenga 1,5 milímetros de grosor, es poco lo que nos va a influir. Pero si estamos tallando algo que es de 0,4, 0,3, créanme
que esto podría incluso llegar a perforar o debilitar a tal extremo que nos puede quedar un fresado totalmente deficiente. O, en feldespato, sobre todo, una zona tremendamente translúcida. Entonces, el manejo estético de la cementación con un spot, una zona que esté tremendamente espaciada dentro del intaglio, puede traer un desastre estético cuando nosotros queramos cementar o caracterizar. ¿Ya? Y fíjense acá cómo el sobretallado invade nuestro grosor de porcelana, invadiendo el grosor mínimo finalmente. ¿Ya? Cuando está en la etapa de fabricación, fíjense, ahí hay un casillero que se llama modo carilla. Si ustedes activan el modo carilla, la step va a seguir haciendo su pega en la cara interna del intaglio, la pointed va a hacer su trabajo en la parte externa. Sin embargo, al final del proceso, la restauración se gira y es la misma pointed la que se encarga de terminar el intaglio con su fresa en punta. Y esto permite obtener este tipo de resultado. Entonces, activando el modo carilla, nosotros ya vamos a obtener una cara interna que se corresponde íntimamente a nuestra preparación, que respeta el grosor de la línea de cementación que nosotros habíamos fijado inicialmente, ¿ya? Y que va a ser homogénea en cuanto a lo estético, en cuanto a los grosores y en cuanto se va a traslucir tanto el cemento como la preparación misma, ¿ya? Acá tienen otro ejemplo. Este es un caso de una corona periférica. Fíjense lo que habló la doctora, también la doctora Bambach hace 2 sesiones, que el terminar en punta una preparación de un diente anterior no es fresable por la fresa step. Por lo tanto, va a hacer un sobretallado, un overmilling, ocupando este espacio. Entonces, donde nosotros creíamos que teníamos el grosor adecuado de nuestro material cerámico, el overmilling nos está robando este grosor mínimo. Si nosotros activamos la herramienta de grosor mínimo, vamos a ver que nos falta material ahí. Pero no nos falta por culpa de la preparación, del ancho y espacio que nosotros le dimos. Nos falta porque esa zona es infresable por la fresa step. Si ustedes activan el modo carilla, ese sobretallado se corrige. Sin embargo, aquí hay un problema en cuanto al software y al chequeo del grosor mínimo. El grosor mínimo que ustedes les marca esta banda celeste durante el diseño, incluyendo el overmilling, no se corrige con el modo carilla. Por lo tanto, les queda marcando que les falta material cuando ese material ya lo recuperaron hacia adentro. ¿Ya? Entonces, hay que ser muy cuidadoso de ocupar esta herramienta de corte y verificar si es que el modo carilla corrigió el overmilling y si recuperaron realmente el grosor mínimo que inicialmente les había dicho que no tenían. Porque cuando activen el modo carilla les va a seguir tirando la alarma de que les falta grosor cuando ya lo recuperaron. Para terminar, las principales conclusiones. Entonces, ¿cómo optimizamos el fresado de la cerámica CAD/CAM en CEREC y en las MCXL sobre todo? Primero, planificar y preparar conociendo el rendimiento de los materiales a fresar. Tener claro cuál es la maquinabilidad de cada uno de los materiales. Luego, la preparación debe proveer un eje de inserción axial para favorecer el uso de la fresa en su totalidad, no la punta de la fresa, ¿ya? Si nuestra preparación nos obliga a tener un eje de inserción que sea más oblicuo, ¿ya? Vamos a tener problemas porque vamos a sobreexigirle a la fresa y al material. En restauraciones finas, se debe asegurar el grosor del borde en los parámetros previo a diseñar. ¿Ya? O sea, vamos a crear este escalón, vamos a fresar este escalón
en la terminación del margen para luego removerlo manualmente en la etapa de terminación de nuestra restauración. El vástago debiera tomar la restauración en su porción más resistente y esto nos va a evitar serios problemas cuando estamos en restauraciones finas de que se fracture mientras estamos tallando. Y el modo carilla fresará el intaglio de manera homogénea, dando mayor grosor y adaptación a la restauración. Sea carilla, onlay o corona, el modo carilla no es exclusivo de carillas. Se puede aplicar en todo tipo de restauraciones. Y ustedes van a ver que la cara interna, el intaglio de su restauración, queda preciosa, bien adaptada, con línea de cementación como corresponde, usando el modo carilla. Eso es lo que le tenía hoy día preparado para ustedes. Les agradezco muchísimo su atención y quedo atento por si hay alguna pregunta o algo que quieran comentar. También pueden encontrar, les recuerdo aquí en Chairside Dentistry en Instagram, información adicional o me pueden contactar directamente vía la aplicación. Felipe, perfecto. Muchas gracias en verdad por tu charla, como siempre bien documentada y bien estudiada. Tengo acá unas preguntas que ya han salido, que te las quiero hacer. Ya. ¿Sí? Primero, si has tenido la posibilidad de trabajar con estos materiales híbridos nuevos que trajo Chofu, creo que es el bloque del HC, creo que no, si no me equivoco, que es como un Pero, bloque a ver, también híbrido. O sea, no claro. híbrido, sino polimérico. No. Honestamente, en materiales híbridos he trabajado con Enamic bastante, ¿ya? Que, siendo muy honesto, lo prefiero sobre el resto porque es una porcelana que es ácido sensible. Todo el resto de los híbridos son polímeros, por lo tanto, para su cementación adhesiva requiere un tratamiento de arenado, ¿ya? Mientras que el Enamic, al ser un feldespato, con el ácido fluorhídrico al 10% uno logra hacer la técnica adhesiva. Por lo tanto, en ese sentido superior. He trabajado con Cera Smart, ¿sí? Y con los materiales para provisorios, digamos. Pero tengo mayor experiencia en Enamic. Pero, a ver, la tendencia claramente es que debiesen aparecer nuevos materiales híbridos que sean en base a feldespato en vez de base a polímero. Perfecto. Felipe, mi pregunta, ¿qué hacen acá? Fernando Fernández pregunta si se gasta más una fresa en un material sintetizado. Imagino que debe ser sintetizado. Sí, a ver, obviamente que sí, digamos. A ver, el material, si se fija, los bloques, ¿qué bloques son sinterizables, digamos? Tenemos el bloque de silicato de litio, que tenemos el IMAX CAD, que es el más utilizado en el mercado chileno. Tenemos el bloque de Haas, el Amber Milk. Pronto Sirona lanzará el suyo, espero. Después tenemos los bloques que son silicato de litio reforzado con circonio, Celtra Duo y Suplinity, y todo esto requieren un proceso de cristalizado, no sinterizado. Sin embargo, cada uno de ellos presenta una resistencia al corte en su etapa presinterizada que es distinto. El bloque de IMAX CAD se ve muy favorecido porque es el más blando de todos. Por lo tanto, el desgaste de fresa, si bien es mayor al de con un feldespato, infinitamente mayor a un híbrido. El híbrido es el más blando. Nosotros vamos a desgastar menos fresa con un híbrido. Después vienen los feldespatos, después todos los silicatos, y ahí partimos, digamos, porque después fresar circonio es bastante más blando, digamos, pero tallando silicatos presinterizados es con lo que más vamos a gastar la fresa. Y ahí, si uno se dedica solamente a fresar disilicato de litio o silicato, probablemente no pasemos los 15 a 20 tallados por juego de fresa, antes que nos tire la alarma y nos pida cambiar la fresa. Felipe, una pregunta. ¿Todas tus carillas las haces, o sea, todas las que son de 0,3 o son ultra finas, haces eso que retocas después de fresar? ¿O en Es que todas no las hay una haces? manera.
¿En no hay todas las otra manera. anchas? Sí, Perfecto, sí, ya. no hay otra manera. Si uno pretende tallar CAD-CAM material cerámico a 0,3, 0,4, en esos márgenes tan finos, si uno no aumenta el margen de manera artificial, eso va a quedar completamente serruchado, chipeado o fracturado. Ujú. ¿Ya? Tener la resolución de margen que uno quiere para una línea de cementación que sea predecible en el tiempo, una línea que no se note, que no se tiña en el futuro, porque el cemento aguanta mucho. O sea, todo lo acerruchado que nosotros podemos fresar, el cemento lo va a cerrar. Ujú. Y probablemente no se vea en la foto de recién terminado, digamos, pero ¿qué pasa un par de años después? Primera pregunta, pero este chipping se da en los casos que son ultra finos, no en las coronas que tienen 1 milímetro o 1,5, ¿cierto? No se da en todos los casos este chipping. Lo que pasa es que, aunque sea una corona de 1,5, una corona de 1 milímetro, en cualquier material, si nuestra terminación Eso, es terminación me un refiero, la bumper, terminación. claro, por eso que lo que enfaticé aquí es que la terminación de hombro recto redondeado es la que nos permite una predictibilidad, un cierre de margen como corresponde debido a cómo se manufactura la restauración, Eso es importante. ¿ya? Entonces, las fresas troncocónicas de extremo redondeado yo las dejé de utilizar hace mucho tiempo. Yo prácticamente ocupo fresas casi rectas o troncocónicas, pero de extremo plano. Perfecto. ¿Ya? De manera de poder proveer una especie de piso cervical, de manera que mi restauración cerámica pueda asentarse y ser fresada con esa resolución. Cuando estoy con un caso ultra fino, obviamente ese piso no va a estar, estamos hablando de 0,2, 0,3, ¿te fijas? Y para esos casos es obligatorio poder extender el grosor de ese margen para que sea tallable, porque algo de 0,3 o 0,4 en cerámicos no es tallable. Mira, aquí el doctor Pino pregunta, al fresar y pulir el margen ya cristalizado, corres el riesgo de producir microfracturas, que cuando ocurren en fase precristalizada, tendrías la oportunidad de estabilizarlas justamente una vez que ya la llevas al horno. A ver, sí, sin embargo, cuando el material está, si estamos hablando de algo tan fino, primero, está muy documentado por las casas comerciales, específicamente de IMAX, cuáles son los tipos de fresas y gomas que están autorizados por el fabricante para poder hacer estas correcciones, ¿ya? Se recomienda que sean gomas relativamente de grano mediano para poder remover este escalón, digamos, ¿ya? Hacerlo con fresa, tendría que ser una fresa con refrigeración a baja velocidad y de grano bastante fino. Ahora, ¿por qué se recomienda que sea postcristalizado? Porque la resistencia del material, ¿ya? Va a ser mucho más alta y eso va a poder permitir desgastar de manera segura sin que se nos chipee ese margen a medida que nosotros lo estamos corrigiendo. Perfecto. Porque si no estamos corriendo el mismo riesgo, o sea, ¿quién es más preciso y controla más la fuerza? ¿La fresadora o nuestra mano? Claramente la fresadora. Y si la fresadora no es capaz de generar un margen tan finito, menos nosotros con nuestra mano. Por eso es que se recomienda que sea postcristalizado. Perfecto. Perfecto. Una pregunta que pregunta el doctor Edgar Torres. ¿Cuál sería el equivalente de modo carilla en el software de InLab? No sé si has tenido la opción de trabajar con el InLab. No, a ese nivel de software InLab, ahora, ojo, lo que pasa es que, ya, sepa dónde va. Lo que pasa es que la fresa y como, si ese software InLab que va a ser fresado con una MCXL, ¿ya? Debiese existir alguna parte donde te Sí, lo ofrezca, digamos, algo similar. sí, mira, Porque, perdona, tanto en el software de InLab como en el Dicerec, ahora en el 5.1.2 por lo menos, en la parte de parámetros, tú puedes elegir la opción de considerar geometría de instrumento. ¿Sí? Si tú haces el clic de no considerar geometría de instrumento, automáticamente el diseño te lo tira como carilla, en el diseño. No tienes que esperar hasta el final
del Perfecto. proceso para poner en modo carilla. Y eso lo puedes hacer también en el INLAB. En INLAB también en parámetros tú puedes elegir no considerar geometría de instrumento y eso inmediatamente va a hacer que cambie la estrategia expresado y que ofrece como modo carilla. ¿Sí? Claro, ahora hay otro tema, que el InLab es un software que está pensado para ocupar la MSX5, ¿ya? Eh, sí, no, porque desde que partió la isla de MSXL también también está enfocado en trabajar, por eso tú puedes elegir entre ambas expresadoras dependiendo de lo que vayas a trabajar. Pero Claro, eso es un tema que no tienes por qué trabajar si claro. trabajas Ahora, con Ceres. en, en el caso de las fresadoras de laboratorio, recuerden que esas son de 5 ejes, Sí. y eso permite que la fresa entre en un ángulo distinto al eje de inserción. Por lo Ujú. tanto, va a poder tallar indistintamente zonas en las cuales no está obligada a pasar de manera recta, que es lo que crea el overmilling, ¿te fijas? Sí, sí. Y también son fresas más pequeñas con distintos, y hay intercambio de fresas durante el proceso. Entonces, no necesariamente esto representa un problema grande para quienes trabajan con InLab o en laboratorios, digamos. Esto sí representa un problema para quienes trabajamos chairside principalmente. Mira, y una pregunta buena que te van a hacer que yo creo que la vas a responder fácilmente. ¿Dónde obtienes Ambermill? Eh, Hay una casa dental que se llama Barfol, ¿ya? Si quieren, después me pueden contactar por Instagram y les mando el link ahí. Ellos la están comercializando y es un material duro, ojo. Para fresarlo es un material que le exige bastante a la fresadora, al nivel de Celtra Duo, ¿ya? Si bien estéticamente funciona mejor que IMAX, tiene fluorescencia a diferencia de IMAX, fresarlo, uno obtiene excelente resolución de margen, pero desgasta muchísimo más la fresa que el IMAX a nivel de Celtra Duo, ¿ya? Y otra cosa que todavía oficialmente dentro del software de Cerec no está el material, por lo tanto hay que decirle que uno está fresando Celtra Duo para que todo el programa detallado y el torque y la fuerza que hacen los motores pueda ser equivalente a un fresado que es complejo y que es duro. Perfecto. Vamos a últimas dos preguntas. Diferencia en la reparación CEREC versus convencional. ¿Has visto mayores desementaciones en carillas CEREC? A ver, he tenido un par de casos donde he tenido que romper trabajos hechos por mí. ¿Hechos convencionales o hechos con CEREC? No, hechos en Cerec por mí, Perfecto. por trizadura feldespato, problemas principalmente de diagnóstico, digamos, o accidentes incluso. Y lo que yo he visto que pasa es que cuando voy fresando mi restauración de feldespato, no se desprende. Y hay que fresarla y llegar al cemento, y no es que se descascara, o sea, pasa a ser realmente un cuerpo único el feldespato cementado al diente, ¿ya? Entonces, en términos de cementaciones, podemos hablar de técnica adhesiva una hora más si quieren, digamos, pero una buena técnica adhesiva, la elección del sistema adhesivo correcto, que ese es otro tema, o sea, el uso de adhesivos universales, para esto yo no lo recomiendo porque no puedes obtener los mejores resultados adhesivos con adhesivos universales. El uso de una correcta técnica adhesiva no tendrías por qué tener ningún grado de cementación. Si tienes preparaciones no retentivas o de carillas con dentina expuesta o mucha dentina expuesta, donde sabemos que tenemos menos fuerza adhesiva, hay técnicas de sellado dentinario inmediato que nos cuadruplican la fuerza adhesiva, digamos, en dentina. Por lo tanto, tenemos herramientas que no tienen que ver tanto con si esto es prensado o si es CAD-CAM, pero ahí depende de la técnica de cementación. Perfecto, Felipe. Mira, no, en honor al tiempo, yo sé que el tema de materiales da para hablar mucho, ¿sí? Aquí, por ejemplo, el doctor te pregunta que por qué Amber Mill es más duro si está, igual viene cristalizado, igual que el... ¿Me escuchan o no? Sí, ¿Sí?
que por qué el membrane es más duro si viene precristalizado, ¿sí? Pero la verdad es que si es corta la respuesta, la puedes dar. Si ya nos vamos muy largo. No, uno no lo sé, pero parte del feedback, yo trabajo parcialmente, digamos, con el representante, representando a la marca acá, y parte del feedback es eso, digamos, que es extremadamente duro y que debiese ser más blando para tener un mejor corte o una duración mayor de fresa. Perfecto, Felipe. No, mira, la verdad es que agradecerte nuevamente tu presentación. Fue en verdad muy interesante. La verdad es que el tema del fresado es algo que no siempre se toca ni en los cursos ni nada, así que nada, agradecerte una vez más por sacar el tema, y nada, agradecer a la gente que asistió. Lamentablemente la próxima charla que teníamos para el siguiente la cancelamos, así que contigo damos por terminado nuestro ciclo de charlas por el momento. Vamos a ver si es que seguimos en noviembre o en diciembre. Así que nada, Felipe, agradecerte nuevamente por tu charla Eso, y a la gente que también asistió, ¿sí? muchas gracias, pues. Estamos en contacto y me pueden contactar para hacer preguntas o lo que necesiten. Eso. Bueno, que estén bien todos. Muchas gracias por haber asistido a la gente que pudo venir la mayor cantidad de veces. Creo que fueron 6 charlas que estuvieron muy interesantes, así que nada, darle las gracias a nuestros entrenadores de parte de Ciro Max y mía. Y Felipe, también nuevamente gracias por escuchar. A ustedes. Vale, que estés bien. Muy bien. Chao.